Hola, doctores, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Se me escucha, por favor? Hola, doctores. ¿Me Sí se escucha, escuchan? doctor, sí. Sí se escucha, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctores. Qué Buenas bueno. tardes, ¿Cómo doctor. están? Gracias. Qué gusto escucharlos. Ok, vamos a comenzar, por favor. Hoy iniciamos nuestra unidad 3 con este eje temático, el de anticorrupción en salud. Lo primero que debemos preguntarnos es por qué trabajar y conversar este tema dentro del sector salud o dentro de lo que es la medicina humana. ¿Qué tiene que ver la anticorrupción, o en este caso lo que la genera, la corrupción, con la salud de una población? ¿Alguna idea, por favor? A ver, doctora del Solar. Doctor, buenas tardes. Hola, No le puedo doctora. escuchar bien. ¿Podría repetir, por favor, la pregunta? Sí, encantado. ¿Por qué considera usted importante o por qué cree usted que debemos tratar el tema de la corrupción dentro del sector salud? ¿Qué relación tiene con la salud la corrupción? Em, Pienso que la corrupción está presente en todo lo que hacemos, ¿no? Desde lo más simple, digamos, que es al comprar, ¿no? Y digamos que te dan el vuelto de más. En ese momento y tú te lo quedas, estamos participando ya algo de la corrupción. Y en el sector salud es más evidente en lo que es, se ha visto más los medicamentos, ¿no? Que se malversan los fondos para la compra. em, ya va más allá también que se vio del caso de Vacunagate, ¿no, doctor? Que se vio la corrupción desde el presidente hasta varios ministros eh, y sus familiares. Ok, bien, doctora, gracias. Doctor Rodrigo. Sí, bueno, más para añadir a la respuesta que ya dio mi compañera, es de que, como señaló, la corrupción afecta al sector salud no solo en la calidad, como pueden haber mencionado, como fue el Vacunagate también, ¿no? Sino ahí se ve la equidad, ¿no? Bastantes veces se ve que dicen dichos medicamentos que no sean genéricos vayan a los más necesitados, pero no resulta ser el caso o resulta la escasez debido a la mala gestión de estos. También hay la calidad y el acceso que se le puede ofrecer, ¿no? Sobre todo en la atención primaria de salud, dependiendo del sector, ahí también recae tomar el tema de la corrupción, ¿no? Para ver qué tan buena es esa atención que se le puede dar a cierta persona. Bien, gracias, doctor. Ok, hemos identificado, o sus compañeros nos han presentado ejemplos que han sido debidamente corroborados, ¿no? Y que sobre todo tienen relación con contextos de salud muy importantes y hasta trascendentales para la vida de toda la población. La doctora Rodríguez nos mencionaba, perdón, la doctora del Solar, disculpen, nos hablaba de el vacuna gate, ¿no? Y cómo es que esa orientación en la adquisición de vacunas con el objetivo de que los funcionarios de aquel entonces, incluida la ministra de la Salud, incluido incluso el presidente de la República, obtuvieron beneficios eh, a cambio de que sean unas determinadas vacunas las que ingresen a nuestro país. Y son, pues, estos ejemplos los que son visibles en nuestro quehacer cotidiano
Pero también hay algo importante que mencionaron sus compañeros, de que la corrupción es parte de nuestro día a día. Y ahí es donde comienza a preocuparnos porque cuando hablamos de algo que está presente en nuestra vida cotidiana y que ese algo tiene un impacto negativo en nuestra vida, entonces debe volverse un elemento importante o prioritario a atender. La anticorrupción, entonces, en primera instancia, las acciones de anticorrupción están en el marco de la atención de la corrupción en salud. Entonces, para entender la anticorrupción y todas las estrategias que se vienen impulsando en ese contexto, es necesario primero conocer qué es la corrupción. Vamos a conocer entonces de qué se trata este tema. Por más sonado que piensen que es, hay algunas cosas interesantes, sobre todo en el ámbito de la salud, que nos va a llamar mucho la atención. Doctora Laura Gómez, ¿se encuentra? Doctora Laura Gómez. Ok, no se encuentra. Doctora Heidi Rivera. Sí, doctor, disculpe. Doctora, ¿cómo está? Doctora, ¿nos podría ayudar con la lectura de la lámina que tenemos en la pantalla? Ok, doctor. La corrupción es entendida como el uso indebido del poder para el beneficio de intereses privados. La corrupción es uno de los principales problemas del país, según informes. Es considerado por los ciudadanos al igual que la inseguridad y la delincuencia. Este fenómeno afectó y afecta al Estado a lo largo de los años. Gracias, doctora. Ya sabemos entonces que la corrupción se debe en primera instancia al interés por conseguir un beneficio propio o un beneficio exclusivo o un beneficio direccionado hacia una determinada persona o hacia una determinada entidad. Todo dependerá del contexto en el cual se esté desarrollando esta acción. Pero este beneficio no es unidireccional. No es que solo se beneficia una sola persona, sino que, por el contrario, requiere de que ambas personas o ambas instituciones o entidades que se ven inmersos en esta situación tengan un beneficio ante el intercambio de intereses mutuos. En eso se sustenta la acción de la corrupción y, por supuesto, siempre para que el beneficio sea exclusivo, ¿no? Los intereses, como dice el doctor Celada, pues tienen una, entonces, eh, participación fundamental para que esto se dé. La anticorrupción será justamente esa lucha que el doctor Celada nos menciona contra estos actos que están teniendo un serio impacto dentro de nuestra sociedad, a tal punto de que estos, incluso hoy en día, estén comparándose, sobre todo su impacto y su nivel de daño a la sociedad, se compare con la inseguridad ciudadana, que miren ustedes, es algo muy visible, muy evidenciable en nuestra vida cotidiana, así como también la delincuencia, ¿no? ¿Qué tan cotidiano es el que nosotros veamos actos de inseguridad y delincuencia ciudadana en en nuestro país o en nuestra sociedad? Nos bastaría comprender el televisor cada mañana o por la noche o a mediodía y, y poder prestar atención solo durante los 10 primeros minutos y nos damos cuenta que no hay ningún canal que no tenga un un informe periodístico relacionado a un acto de corrupción.
Y es algo que se ha ido presentando a lo largo de los años, porque para que la corrupción logre tener niveles evidenciables, deben haberse generado, deben haberse gestado durante algún periodo de tiempo y deben haber pasado los diferentes niveles de corrupción. Una corrupción en general, cualquier cosa no nace de la nada, ¿verdad? Tiene un origen. Necesita algo que lo alimente. Necesita el entorno en el cual desarrollarse. La corrupción es igual. Doctor Ampuero, ¿se encuentra? Doctor, ¿cómo está? Doctor, ¿me ayuda leyendo la presentación, por favor? Sí, doctor. Corrupción es un acto ilegal que ocurre cuando una persona abusa de su poder para obtener beneficio para sí mismo, para sus familiares o para sus amigos. Aprovechamiento indebido de la administración de un patrimonio. Los sistemas de salud, como todo sistema, tienen procesos en los cuales hay vacíos legales que permiten procedimientos y actos de corrupción. Muy amable, doctor, gracias. La corrupción entonces va en contra de los parámetros de convivencia y de todas aquellas organizaciones que como sociedad hayamos identificado, hayamos estructurado para el bien de la convivencia. Y esos marcos que delinean estos contextos de convivencia son justamente los documentos normativos. Por eso dice que es un acto ilegal, que va en contra de aquello que está debidamente establecido y que incluso puede llegar a tener inferencia no solamente en la persona o en una entidad, sino que puede incluso extenderse en los ámbitos familiares, ante terceros que tienen intereses comunes, ¿no? Y que por lo tanto, pues, comienzan a generar una cadena de, entre comillas, beneficio en estas acciones de corrupción, que por supuesto son muy tentadoras y que son fáciles con las cuales son fáciles de recibir beneficios mal ganados. Por eso es que incluso lo dicen que muchas veces la corrupción va más allá de simplemente actos, sino que algunas también involucran bienes. Y cuando involucran bienes estamos hablando ya de un nivel de corrupción mucho mayor, sobre todo cuando son bienes que no son nuestros. Y el Estado tiene esa figura. El dinero del Estado, los recursos del Estado, no son propios del funcionario, de la persona o del trabajador que tenga bien o que se le haya asignado la responsabilidad de administrarlos adecuadamente. Pero ¿qué pasa cuando ese funcionario público, cuando ese personal de salud comienza pues a tomar como suyo esos recursos y comienza a direccionarlos y a cambiarles de finalidad sobre los que fueron otorgados a ellos de manera inicial para custodia y uso adecuado en beneficio de la sociedad? Muchas veces estos actos de corrupción se sustentan en aquellos elementos o en aquellos contextos normativos en donde aún no ha habido nada, no hay nada definido. Estoy seguro que más de uno ha escuchado ese dicho que dice, echa la ley, echa la trampa. Y es que nos cuesta mucho seguir a la ley. Nos sale más cómodo y nos sale mucho más interesante, y es todo un reto para algunos, el poder buscar la debilidad de esa ley para ir por ese lado. Qué fácil sería el que sigamos la ley y que luchemos por implementarla adecuadamente. Pero ese es el camino largo, es verdad. Y el camino corto es tratar de esquivarlo, es ver la manera de no cumplirlo, pero tampoco
que se vea que no lo estoy cumpliendo para que nadie me diga nada, ¿no? La corrupción, y este es un primer paradigma que debemos romper en cuanto a corrupción, la corrupción no solamente es del ámbito público, la corrupción también está presente en el ámbito privado, en sus diferentes formas y sobre todo de una manera mucho más original si hablamos de la atención de salud y la circunscribimos aún más a la atención del médico. La anticorrupción es justamente todas aquellas acciones que van a ir en el contexto de la lucha contra la corrupción, en sus diferentes formas, contextos, pero que además, desde el punto de vista social, amerita que tengamos toda una estructura organizativa para poder hacer frente a la corrupción y asumir esa lucha contra la corrupción. Esa figura administrativa tiene sus entidades predominantes o líderes, como es la Fiscalía de la Nación, la Contraloría General de la República, o las comisiones que se forman en el Congreso con el objetivo de mitigar o evitar los daños producidos por este tipo de acciones. Hemos hablado del contexto macro, hemos hablado del contexto institucional, pero no debemos tener y dejar de visualizar al ámbito personal. Y en el contexto en el que estamos conversando de la lucha contra la corrupción o lo que se llama también la anticorrupción, el trabajador o la persona debe también tener principios y valores que justamente impulsen y hagan valer el contexto de la lucha de la lucha contra la corrupción. ¿En dónde encontramos esas normas, en esos valores que van más allá de aquellos que se establecen desde el punto de vista social y que son inculcados por el ámbito familiar, sino que también existen aquellos que están debidamente establecidos en todos los códigos de ética que rijan tanto las acciones que se vayan a desarrollar como profesionales de la salud, que en este caso somos nosotros, así como también aquellos que estén debidamente establecidos por las instituciones encargadas o que mantienen la función y responsabilidad de velar por el buen desempeño y buen accionar de los profesionales en sus diferentes contextos de desarrollo. A eso se le llama la ética. A eso se le llama el contar con códigos de ética profesionales. Aquellos conjuntos de normas desde el punto de vista moral que van a definir cómo actuar en nuestro ámbito de vida cotidiana y en los diferentes contextos sobre los que esa vida cotidiana se vaya a presentar en el ámbito educativo, laboral, personal. Para cada uno de esos contextos tenemos la ética, tenemos accionar ético. Doctor o doctora, a ver, un poquito más arriba. Doctora Bendezú, ¿me podría ayudar con la presentación? Doctora Bendezú, ¿se encuentra? Ahí está. Ok. Doctora Heidi Cárdenas. Sí, doctor. ¿Cómo está, doctora? ¿Me ayuda con la lectura de la lámina?
Ya, doctor. Práctica de la corrupción. Se requiere de la participación de dos actores. El primero, que por su posición de poder puede ofrecer algo valioso. El otro, que esté dispuesto a pagar por sobornar. Ya, Ok, doctor. gracias, doctor. Entonces, ay, no me voy a olvidar de colocar la presencia. Ok. Entonces, como les mencionaba hace unos minutos, para que un acto de corrupción se desarrolle se requiere de dos entidades o dos personas. El primero de ellos, aquel que tenga algún elemento o algún recurso que sea de interés y que tenga un valor muy importante para otros terceros. ¿Ok? Pero además de eso, también vamos a tener ese otro participante que va a tener la atención en aquello que esa primera persona tiene y que sobre todo ese interés lo lleve a tener una disposición a tenerlo bajo el precepto de ofrecer algo que sea de interés para esa primera persona. Cuando esos dos contextos se desarrollan, entonces ya de por sí estamos hablando de un acto de corrupción. ¿Por qué? Porque es un sesgo a la disponibilidad de algo que podría estar a disposición de todos y que ante los intereses particulares que puedan generar en determinadas personas, estos buscan cómo acceder a las mismas sin que haya posibilidad de que otras personas puedan también gozar de lo mismo. Como les mencioné, la corrupción no tiene solo una forma de presentación, ni mucho menos se desarrolla en un solo contexto. Hay tres niveles de corrupción sobre los cuales se desarrollan y sobre todo y lo más resaltante es que permite que la corrupción esté en todos lados. Por ese motivo es que decimos corrupción en donde no hay. Mejor y es más fácil decir en donde no hay que decir en donde hay, ¿no? ¿Cuál es la gran corrupción? Doctor Matencio. ¿Cuál es la gran corrupción? ¿Podría ayudarme a leer lo que dice la pantalla? Sí, se ha puesto oscura, pero la pantalla A ver, ¿sí? no logro visualizar. Ahí sí, ya. ¿Ya está? Sí. Gracias, doctor. Gran Ok. corrupción involucra fenómenos de captura del Estado, desfalcos masivos de recursos del erario público, así como sobornos de parte de los altos ejecutivos de empresas. Muy amable, doctor. Entonces, la gran corrupción es aquella que se da en los niveles más altos de las organizaciones que van a participar en un acto de corrupción. Aquellos sobre los que participan los líderes o los funcionarios o los encargados de un determinado recurso que es de propiedad del Estado, pero también, como ya les iba mencionando, no es lo único, ¿no? Sino que también tenemos corrupción ¿en dónde? En el privado. Y eso lo vemos cuando las diferentes IAFAs grandes o las diferentes IPRES, por ejemplo, buscan beneficiarse de manera exclusiva ante determinados contextos en los que se desarrolla nuestra salud en nuestro país. Pero existen, esos son, como les digo, los más visibles. Esos son los que normalmente son tendencia en las redes sociales o comunicadas y
sobre todo que se le asigna minutos para el desarrollo o la explicación de todo lo que se ha evidenciado en el interior del país. Pero hay otros niveles de corrupción. ¿Cuál es la mediana corrupción? La mediana corrupción abarca en los mandos de control medio y se manifiesta por parte de la administración, logística, compras, adquisiciones, medidas que son importantes, medidas desde aquí que son importantes como una provisión estratégica de bienes y servicios. La mediana corrupción es aquella que ya, si bien es cierto, ya no se da en esos grandes contextos, como por ejemplo el contexto nacional o regional. La mediana corrupción comienza a tomar otros ámbitos, ya el ámbito operativo de la salud. Por eso dice las áreas de administración, de logística, de adquisiciones, en donde puede encontrarse la posibilidad de desarrollar actividades que vayan en contra o tengan un impacto negativo sobre la entidad o sobre la persona a la cual vaya a quitársele o a la persona sobre la cual se vaya a distorsionar la figura inicial con la cual fue concebida una determinada situación. Pero que, miren ustedes, ya comienza a tomar posición en puntos específicos y claves para el desarrollo de una sociedad. La disponibilidad de recursos para el desarrollo humano, para la atención a necesidades de salud es una prioridad. Y si la corrupción, los actos de corrupción se instalaran en ellas, entonces definitivamente estaríamos viendo ya una corrupción operativa, una corrupción que podría irse desarrollando en el tiempo. Y por último, la pequeña corrupción. Doctor Junior Flores, ¿qué cosa es la pequeña corrupción, por favor? La pequeña corrupción, esta escala perjudica a los servicios públicos debido a que ocurre un engaño a los ciudadanos, atenta con el trato justo y equitativo, lo que debería ser un servicio público se convierte en otra transacción comercial. Ello inicia la corrupción a gran escala, es por eso la relevancia de tratar de eliminarla. Gracias, doctor. La pequeña corrupción es aquella que justamente hablábamos al principio, ¿no? Que sus compañeros nos mencionaban, es aquella que se ve en el día a día, en el intercambio, en la relación de personas, ¿no? Es aquella corrupción que se gesta y sobre todo se camufla en nuestras actividades cotidianas para que éstas sean imperceptibles o simplemente tengan carencia de importancia. Y buscan formarse parte de la cotidianidad para que finalmente esté asumida como un comportamiento y ese contexto sea mucho más favorable para que se puedan desarrollar los otros niveles de la corrupción. Entonces la sociedad y cada uno de sus integrantes busca, o mejor dicho, forma parte de estos contextos de corrupción, pero que además también busca sentar bases. Busca sentar bases para la permanencia de estos actos a lo largo del tiempo. Uy, ¿dónde estoy? Yo voy a pasar esto. Hay diferentes formas de hablar de corrupción. Podríamos mencionar que en primera instancia existen diferentes tipos de corrupción. Estamos hablando ya o circunscribiéndonos un poco en el marco de nuestro sistema de salud. Para cada uno de estos tipos de corrupción existen modalidades, diferentes tipos de modalidades sobre las cuales se van a sustentar los tipos de corrupción. Vamos a ver dos ejemplos rápidamente. Ustedes ven, vamos a verlo aquí. No.
Volvamos acá. Volvemos. Ok, si vemos la modalidad de corrupción, y miren ustedes, encontramos el cobro indebido o los cobros irregulares de un determinado servicio de salud, el chantaje, las adquisiciones y las contrataciones, el abuso de la posición personal. Usted me dice, doctor, pero ¿qué tiene que ver el abuso interpersonal o personal hacia una tercera persona, ¿no? Ok, miren ustedes, ¿qué tiene que ver la atención indebida con la corrupción? Cuando ustedes atiendan a un paciente, ¿se pueden desarrollar actos de corrupción? Sí. Cada uno es en sus diferentes tipologías y los vamos a ver aquí. Les voy a pedir, a ver, o le voy a pedir a quién. Vamos a ver. He ampliado un poco la pantalla. Le voy a pedir al doctor Celada que haga una mirada rápidamente dentro de las prácticas de corrupción. ¿Ok? Aquí en la tercera columna, y me identifique una sola práctica de corrupción que sea la que más le interese. Doctor Celada. Un momento, doctor. Bien. De igual manera, le voy a pedir, mientras que el doctor Celada hace su revisión, rápidamente le voy a pedir a el doctor Melo que también proceda a analizar y a ver cuál es de su interés. Ya, sí, doc. Doctor, Sí, para mí sería la cuénteme, doctor adquisición de Celada. productos de baja calidad para su reposición pro. Bien, gracias, Y a doctor. favor de la empresa. De acuerdo, muy amable. Adquisición de productos de baja calidad para su reposición pronta a favor Sí. de la empresa. Gracias, doctor, muy amable. ¿Dónde Ya. vemos estos actos de corrupción? Porque es un acto que es una práctica cotidiana de la corrupción. Lo vemos, por ejemplo, cuando compramos material necesario para brindar un servicio de salud que no cuenta con los mínimos requisitos para que se pueda garantizar una adecuada atención de salud de calidad, o cuando los beneficios que nos otorgan esos recursos muchas veces son limitados o son escasos en el tiempo. La compra de un determinado, por ejemplo, de una determinada pinza de cirugía laparoscópica es muy importante para poder garantizar el éxito del tratamiento quirúrgico que puede haber ante una apendicitis, ¿no es cierto? Y la calidad del material con el que se vaya a realizar la operación también lo es. Pero ¿qué pasa cuando compramos, por ejemplo, tijeras que lamentablemente no son del material o del metal indicado y que por lo tanto tienden a perder rápidamente, por ejemplo, filo, o tienden a tener menos presión, ¿no? Y por lo tanto puede convertirse en un riesgo, pero esa pinza con esas formas posiblemente haya sido adjudicada a un proveedor definitivamente que no tuvo mayores escrúpulos y que simplemente tuvo el beneficio de vender su producto al precio que sea de ganancia para él. Ese tipo de práctica común tiene un nivel de corrupción mediano y está debidamente tipificada como un acto de corrupción de tipo colusión. ¿En qué modalidad?
en la modalidad de adquisiciones y contrataciones irregulares. Doctor Melo, ¿cuál fue la otra actividad que le llamó la atención a usted? El cobro parcial de penalidades en colusión con el proveedor. Gracias, doctor. Cobro parcial de penalidades en colusión con el proveedor. Es una práctica que se tipifica como cohecho y bajo la modalidad de desvío irregular del paciente hacia servicios y medicinas. Una mediana corrupción. Pero miren ustedes, más interesante aún, esta de aquí abajo, que va a ser parte de su vida cotidiana como médicos. La emisión de certificados médicos sin evaluación efectiva o sin tener un motivo consistente, fehaciente, para la emisión de un certificado médico. Pero ¿qué pasa cuando a ustedes se les va a acercar, porque lo van a hacer, cuando se le acerca un vecino y le dice, oye, ayer hoy he tenido un fin de semana bastante agitado, un domingo bastante agitado, no quiero ir a trabajar mañana, ayúdame pues, por favor? ¿Es un acto de corrupción o no es un acto de corrupción? Usted me dirá, doctor, pero hay solo un beneficio unidireccional, no hay bidireccional. La conservación de esa amistad puede convertirse también en algo de interés para ese médico que está otorgando ese certificado sin ningún aval ni contexto médico que lo sustente. Eso es un acto de corrupción, doctores. ¿Qué dicen ustedes? ¿Recibir una gaseosa por parte de un paciente es un acto de corrupción? ¿Qué dice la doctora Almonacid? Doctora Almonacid, ¿está? No está. Sí es un acto de corrupción. Definitivamente. Tenemos entonces que entender que cada uno de los actos que tengamos, ¿y por qué? Porque recibe un beneficio a cambio de haber hecho algún favor. Por ejemplo, le adelantó la cita, por ejemplo, le trajo más material a esa persona que a otros, la hizo pasar más rápido a consulta. Cualquier forma que genere justamente esa Doctor, dádiva. Sí, dígame. ¿Con quién tengo el gusto? Perdón, que no estaba. doctor, Doctora, disculpa. Heidi, dígame. Doctor, ¿y si es un acto de generosidad, pasa como corrupción? No. Un acto de generosidad. Es decir, que sin que haya ninguna acción de retribución o de interés para esa persona, recibe esa bebida gaseosa, por ejemplo. Les va a pasar, ¿ah? Ajá, exacto, sí, doctor. O sea, pasa el paciente y ve al doctor y le dice, doctor Soel, por ejemplo, me cayó bien, le regalo esta Coca-Cola. Toda acción del ser humano en cualquier contexto que se desarrolle tiene una intención y tiene un beneficio. Si no, no llamaría nuestra atención. Si no, no ocuparía nuestro tiempo. Pero las acciones que verdaderamente están, también puede ser aquellas que no siguen ningún interés y que están destinadas no al beneficio de una determinada persona, sino que estas pueden servir de vehículo
para que ese recurso pueda llegar a alguna persona. Pero cuando ese beneficio aparentemente desinteresado se queda en la persona que debería realizar todo lo necesario para que un tercer integrante de la sociedad se beneficie, eso sí es acto de corrupción. Eso sí es una corrupción. Aquí tienen ustedes otros tipos eh, de ejemplos de corrupción para que vean, incluso miren, comercialización de sangre. Doctor, pero esa es una necesidad, sí, pero está basada, y la disponibilidad de esa necesidad está basada en un acto de corrupción. La donación que tiene es un pago, es una forma de corrupción. Sí lo es. Ustedes doctor, pero si no, no consigo la sangre para mi familiar y se me muere. Sí, pero es un acto de corrupción. Lo es porque usted está obteniendo algo que es esa persona y está recibiendo, está otorgando a cambio un beneficio, que es del interés de la otra persona. Pero ambas van en contra del orden social, en contra de lo debidamente establecido. Vamos a tener 6 elementos básicos sobre los cuales se debe estructurar todo lo que es la estrategia de lucha contra la corrupción de cada uno de los institutos o aseguradoras que forman parte de nuestro sistema de salud. Van a tener 7 elementos básicos. Y le vamos a pedir a la doctora o doctora Rocío Felices, ¿se encuentra? Doctora Rocío Felices, ¿no? Sí, doctor. Ah, perdón, doctora, Sí, disculpe. doctor, ¿me escucha? Sí, la escucho, por favor, adelante, doctora. ¿Podría ayudarnos con la lectura de la pantalla? Ok, elementos, sí. Okay. Elementos básicos, building blocks de los sistemas de salud de la OMS. Liderazgo y gobernabilidad, conducción, regulación, supervisión, rendición de cuentas y control social. Financiamiento de los sistemas de salud, aumento de ingresos, agrupamiento, incluyendo el seguro social, el seguro de salud y asignación, incluyendo la administración del presupuesto. La prestación de servicios de salud, organización de la prestación de servicios, adquisiciones, gestión financiera, gestión de stocks inventarios en los puntos de prestación de servicios. Personal de salud, contratación y promoción del personal, cumplimiento de la jornada laboral. Acceso a los medicamentos esenciales, cadena de suministro de medicamentos y equipos médicos, sistemas de información de salud. Bien, gracias, doctora, muy amable. Estos 6 elementos, entonces, van a estar destinados a fortalecer el sistema de salud bajo la visión de disminuir los riesgos, posibilidades o las amenazas que hubiera sobre la integridad que se debe tener para las diferentes actividades que se vayan a realizar durante nuestra vida cotidiana y en los diferentes entornos en los que vamos a desarrollarnos. Permítanme un momento, por favor, doctores, no se vayan a retirar, por favor.
Ok, gracias, doctores. Estos contextos básicos sobre los que se maneja, ya vamos un poco ingresando a nuestro ámbito, en el ámbito de la salud, son los que, aquí, perdón, son los elementos básicos sobre los que podrían identificar los elementos de mayor o los contextos de mayor vulnerabilidad sobre los que se podría potencialmente presentar actos de corrupción. El primero de ellos, y el que está más visto y más aprovechado, es el del financiamiento, el que tiene que ver con la disponibilidad de los recursos económicos, ¿no? Como son la fuga de presupuesto, las adquisiciones fraudulentas, la malversación de fondos para incorporación de estos en una determinada cuenta personal, ¿no? Por ejemplo. El segundo de ellos es el de liderazgo y gobernabilidad. Miren ustedes. Como cuando, por ejemplo, se estructuran normas y leyes para beneficio de una determinada entidad o un determinado sector de nuestra sociedad, sobre todo en el ámbito comercial, ¿no? O cuando, producto de la identificación de debilidades de nuestro marco normativo, estos son aprovechados justamente para poder conseguir beneficios haciendo valer estos vacíos y sustentando en que los mismos no se contradicen ni mucho menos violenta algún marco normativo que esté formulado o que esté vigente. Dentro de lo que es la gobernabilidad, está justamente las acciones de nuestros funcionarios públicos que van en contra de este marco normativo, ¿no? La información, el aprovechamiento en cuanto al uso de información con el objetivo de conseguir algún beneficio propio también es una forma de corrupción. Y eso se le denomina, o cuando ocultamos información, que está relacionado con la falta de transparencia. La prestación de los servicios también es un buen contexto para poder presentar, no, para poder presentar actos de corrupción, como los que hemos mencionado, ¿no? Por ejemplo, cuando en la clínica ustedes reciben la oportunidad de poder acceder a un servicio, al servicio que se brinda en esa clínica, en el interior de esa clínica, haciendo uso de los recursos de esa clínica, pero a un costo menor que le pagan, por ejemplo, al mismo médico o al técnico de enfermería que lo apoya y que después pues da cuenta, por supuesto, al médico que ha desarrollado la información sin que la clínica se entere, ¿no? Cuando hay un uso inadecuado de los medicamentos, ¿no? Para beneficios de otros, o cuando hay una reventa de medicamentos, que está un poco más relacionado ya con lo que son los productos médicos o los recursos, ¿no? Sobre todo cuando se ven, como habíamos tomado de ejemplo, cuando se hacen las grandes adquisiciones de una gran cantidad de medicamentos y cuando también, por ejemplo, se hace una sustracción, se roban estos medicamentos para que sean vendidos, ¿no? En la clandestinidad. Cuando esos medicamentos, desde el momento que han sido adquiridos por el Estado, son del Estado y el Estado los brinda sin mayor
beneficio o cambio económico a la población, a no ser que estén, por supuesto, en algún contexto de reconocimiento, pero que no va a buscar un ámbito lucrativo, un ámbito de beneficio económico, sino que va a buscar un beneficio social, ¿no? ¿El recurso humano de salud tiene que ver con eso? Lo tiene. Desde el momento en que hacemos preferencias en nuestras atenciones de salud a determinadas personas, amigos, pacientes, ¿no? O, por ejemplo, cuando también cambiamos nuestros trabajos o cuando duplicamos, mejor dicho, trabajos, en teoría, ¿no? Para poder tener un beneficio. Por ejemplo, cuando yo debo dictar clases y a la vez podría estar también trabajando en algún determinado consultorio, ¿no? Estoy transgrediendo normas establecidas, estoy transgrediendo los contextos en los cuales se deben dar estas dos actividades, y sobre todo todas van en beneficio de alguien, que es mi persona, ¿no? Entonces, todos estos elementos básicos de sostenibilidad de ámbitos sobre los que se podrían generar actos de corrupción van a favor si es que estos se manejan muy bien, o van en contra de lo que vendría a ser la sostenibilidad de la salud de nuestra población. Ya cuando hablamos de un contexto económico, de más específico, y sobre todo cuando esto lo tomamos en el ámbito del Estado, vamos a tener diferentes actores que van a participar o que van a intervenir en estos actos de corrupción, o también en la lucha anticorrupción, por qué no decirlo, que vaya a aprender esta institución. Tenemos como actores claves a aquellos que manejan el presupuesto, el gobierno nacional y los gobiernos regionales, ¿no? Por otro lado, tenemos también aquellos que desde el punto de vista operativo definen el gasto, como son los administradores de los recursos en salud, que podrían ser, por ejemplo, las DIRIS o las microredes de salud, en donde ya simplemente hay una participación, o hay una, mejor dicho, hay actividades que están netamente para brindar soporte a todo lo que es el otorgamiento de servicios de salud. Así como también hay otros que están encargados de pagar por esos servicios, que son los pagadores, y que por lo tanto deben aminorar costos y pueden también generar para ello algunos actos de corrupción. Están los proveedores propiamente dichos de servicios de salud, que pueden ser desde un médico hasta una clínica o un hospital, y que puede buscar beneficios ante algún contexto. Puede haber también la disponibilidad de los recursos. Y finalmente, el último actor está en relación a aquel que tiene la posibilidad de otorgar un determinado servicio o recurso que es de interés para el sistema de salud, y por lo tanto, para que éste pueda llegar a tener accesibilidad a esos recursos necesarios o importantes para el sistema de salud, entonces comienza a ser aprovechado justamente por estos proveedores de servicios o de recursos logísticos. Recuerden que siempre el eje de toda acción dentro del sistema de salud es ¿quién? Muy bien, el paciente.
Los diferentes entonces integrantes de nuestro sistema de salud, sobre todo en el ámbito operativo, van a ser susceptibles de ser entornos que podrían tener algún contexto sobre los cuales podría desarrollarse los actos de corrupción. Desde el punto de vista político o de manejo, por ejemplo, de documentos normativos, el Ministerio de Salud como ente rector, las mismas instituciones prestadoras de servicios de salud o las empresas aseguradoras en salud también van a tener sus diferentes contextos de identificación de actos de corrupción. En los hospitales, cuando se desvían los recursos para poder desarrollar atenciones que no sean prioritarias, por ejemplo. Y a nivel de la cobertura de seguros, cuando existe en el SIS, por ejemplo, una sobrevalorización de esos recursos, o cuando se paga por duplicado una determinada actividad también. ¿Por qué no? Lo mismo sucede con aquellos proveedores de servicios como son las industrias farmacéuticas, las industrias tecnológicas, que buscan justamente hacer mucho más eficiente, pero justamente para acceder a ese tipo de servicios se requiere pues un nivel de asignación presupuestaria, ¿no? Y ya un poco más adelante lo que hablábamos de los actores, cómo es que los niveles en donde se van a administrar los recursos económicos son aquellos de mayor tentación para poder incorporar este tipo de acciones dentro de las actividades cotidianas, ¿no? Por eso digo que están aquí los gobiernos regionales, nuevamente los hospitales, las microredes, las redes, o el paciente que muchas veces también incentiva la corrupción. ¿Cuáles son las consecuencias que vamos a tener de estas acciones de corrupción? Doctora Bastidas, ¿se encuentra? Sí, doctor. ¿Cómo está, doctora? ¿Me ayuda a leer 3 consecuencias de la corrupción, las que usted desee? Ya. Personas incompetentes puestos en cargos importantes debido a un soborno que no saben dirigir y llegan a generar pérdidas. Favorece el crecimiento Ok. económico de las personas que cometen la corrupción y afecta el desarrollo económico y conlleva a la pobreza. Ok, gracias, doctora. Aquellas personas que no cuentan con principios éticos, que no cuentan con información necesaria para poder desarrollarse adecuadamente en sus funciones en el ámbito cotidiano, es susceptible de incorporarse a actos de corrupción, ¿no? Favorecer el crecimiento económico de las personas que fomenten la corrupción. Estos actos, cuando se vuelven cotidianos, tienden definitivamente a generar ingresos. Y cuando una determinada persona o personal de salud se vuelve o en él se vuelven necesaria este tipo de beneficios para su desarrollo cotidiano, también es objeto de corrupción. Y definitivamente el ámbito económico, cuando hay un mal uso del financiamiento del sistema de salud, o cuando el uso de estos recursos económicos tienden a beneficiar a terceros, ¿no? No se está desarrollando solo un impacto entre la institución y ese tercero beneficiario, sino que también se ve en el desarrollo de la sociedad, porque posiblemente ese exceso de pago que haya en una determinada cantidad de productos, ese exceso de pago hubiera podido ser pues mucho más aprovechable en otros contextos necesarios dentro de nuestro sistema de salud. Vamos a pedirle el doctor Rentería, ¿se encuentra?
Sí, doctor. Doctor Rentería. Sí, doctor, sí. Gracias. Doctor, ¿me podría ayudar a leer los 4 elementos que faltaron identificar o que faltaron mencionar? Su compañera eligió 3. ¿Cuáles son los otros 4 que aún quedan, por favor? Léalo si fuera tan amable. Uno tiene que ver con generar pérdidas, el otro tiene que ver con asignar una ruta, el otro hace pie en el sistema político y el otro hace mención a la elaboración de leyes y a la evidencia o no que tengan estas para su debida formulación. A ver. Esas son las 4, doctor, perdón. Esos son los 4 que faltaba. Ya lo mencioné. Ya fueron mencionados. Pero ayúdeme, no se vaya. Ayúdenme, por favor, conociendo el primer problema emergente con respecto a la corrupción. ¿Podría leer el que está en el lado izquierdo de la pantalla? A ver, listo, doctor. A ver, falta de diagnósticos bien documentado de la corrupción y de los riesgos de corrupción en los sistemas nacionales de salud. La prevención es mejor que la cura. Existe falta de información y de estudios sobre los riesgos de la corrupción. Falta de diagnósticos de los tipos y frecuencias de las diferentes prácticas de corrupción en el sistema de salud. Se requiere una identificación y un diagnóstico amplio del sistema de corrupción y de las formas de cómo operan. Mayor análisis del impacto de la corrupción en el sector y del daño social que causa. Bien, doctor, gracias. Este primer, entonces, problema nos dice que mientras que nosotros no tengamos conocimiento de cómo se viene desarrollando la corrupción, mientras que no sigamos evidenciando con datos que estas acciones se vienen desarrollando, y sobre todo en tanto no hagamos uso de esa información, ni bien tengamos la disponibilidad de esta, vamos a seguir enfatizando y aumentando nuestros contextos de desarrollo de actos de corrupción. ¿Ok? De acuerdo, gracias, doctor. Vamos a pedirle ahora a la doctora Oriana Torres. Doctora Torres. Buenas noches, doctor. Hola, doctora. ¿Me podría ayudar con el segundo problema emergente que está en color anaranjado? Okay. Un análisis de la economía política desde la perspectiva del sistema de salud resulta útil para identificar oportunidades de reformas que definan bloqueadores o bloqueos potenciales ante acciones de corrupción. Enfoque de riesgo. Es necesario identificar los riesgos de corrupción y las debilidades o fallas en los sistemas. Es necesario analizar la economía política en el sector salud. Los sectores de salud tienden a ser sujetos a fuertes aspectos de economía política. Y los riesgos de corrupción y la presunta corrupción es considerablemente mayor en los subsistemas de salud. El monitoreo constante, entonces, de nuestros gastos en salud, de nuestros procesos sobre los cuales se sostiene el uso adecuado de los recursos económicos que van a estar destinados al soporte del sistema de salud, es fundamental. Y en la medida de que estos contextos de análisis sean débiles, entonces van a incentivar o van a generar contextos sobre los cuales se vayan a presentar nuestros actos de corrupción. Bajo el enfoque de mitigación de riesgos, entonces es necesario que se afiancen y mejoren los mecanismos de financiamiento y de la disponibilidad de los recursos
para poder minimizar al máximo nuestros potenciales riesgos de desarrollo de actos de corrupción. Tercer problema emergente, a ver. Uy, todos ya están todos. A ver, doctora María Campos. Sí, doctor. Doctora, ¿me ayuda con este tercer problema emergente de corrupción? Sí, claro. Es esencial contar con una estrategia integral de control interno y externo que garantice la complementariedad y coherencia entre los diferentes actores. Estrategia integral de control interno y externo. Las agencias de supervisión y control específicas del sector de salud pueden estar mal equipadas y el control de actores privados. Bien, gracias, doctora. Estoy aquí. Para poder minimizar la posibilidad de generación de actos de corrupción o de que se desarrollen actos de corrupción, debo yo identificar los puntos débiles y sobre ellos poder accionar para que estos dejen de ser vulnerables a los actos de corrupción. Pero además de eso también para que contribuyan a que el proceso, en este caso de soporte del sistema de salud, pueda garantizar de que los recursos existentes en estas van a estar debidamente resguardados. Pero también para que como producto del desarrollo de información que vaya a ser debidamente analizada y puesta en práctica para el mejoramiento del sistema de salud, nos va a permitir, por lo tanto, tener una contraposición al riesgo que estábamos identificando para actos de corrupción y lo vamos a aprovechar para que haya justamente una mayor capacidad de prevención o de mitigación, de ser el caso, de actos de corrupción. El cuarto problema es la descentralización con potencial riesgo de descentralizar la corrupción. La descentralización implica el ceder funciones y responsabilidades a una tercera persona. Y en este caso nos referimos a la designación presupuestaria que tienen, por ejemplo, los gobiernos regionales para brindar soporte a, a toda la sociedad sobre la que habitan sus integrantes, ¿no? La descentralización conllevaba también asignación presupuestos específicos para cada región. Por lo tanto, el pasar montos económicos a la región para la atención a necesidades se volvía pues interés o se redirigía el interés ya no estando en el ministerio porque ya no tiene más esa función, sino que se redirige hacia los gobiernos locales que son aquellos que se están teniendo la oportunidad, ¿no?, de administrar adecuadamente sus recursos económicos, pero que gracias a la intervención de estas entidades podría incluso acentuar los riesgos de corrupción, ya que los canales de monitoreo y evaluación son menores en el ámbito privado, en el ámbito rural incluso, ¿no?, en el ámbito provincial. Siguiente problema de salud. Doctora Stephanie Rivera. Sí, doctor. Bien, a ver, los sistemas Sí, sí, doctor. Los sistemas de información y el acceso a la información como componentes claves en el sistema de salud eficientes, eficaces y receptivos, y en la rendición de cuentas por los resultados. Necesidad de políticas de transparencia e información en el sector. Una Gracias, mejor doctora.
No, adelante, siga, por favor. Una mejor y más transparente información contribuyen a la reducción de prácticas ilícitas. Existe relación entre sistemas de informaciones débiles o no transparentes y el riesgo de corrupción. Transparencia y rendición de cuentas es más una necesidad para garantizar la gobernabilidad del sistema que solo una necesidad para luchar contra la corrupción. Bien, gracias, doctora. El poner a disposición información y sobre todo el que esta información sea debidamente socializada bajo parámetros establecidos y que garanticen que la información verdaderamente va a llegar a la mayor cantidad de población, es una forma de poder luchar contra la corrupción. Pero además de eso también, en el otro extremo, es muy utilizada para generar la sostenibilidad de la corrupción dentro del sistema de salud. El sexto problema es de que existe el riesgo de que las leyes, normas ejecutivas, procesos reguladores o agencias de supervisión del sector salud puedan ser utilizadas a favor de la corrupción. Eso implica que haya un potencial riesgo de compra de la imparcialidad que debe tener el Estado ante la visión de cada uno de sus integrantes. Es decir, de que las normas y las leyes, en tanto lo permitan, pueden generar de que haya una visión sesgada para la toma de decisiones en el ámbito de la salud, pero para que esa posición sea sesgada, se requiere que aquellos que elaboren los marcos normativos estén a favor de nosotros y generen los famosos servicios estructurados a favor o con los estándares establecidos en el paciente, que es una tendencia que estamos teniendo dentro de los servicios de salud, y que sí puede ser muy visualmente y sonoramente de mayor provecho para nosotros, pero cuando accedemos a los mismos, estos tienden a tener un contexto de ejecución diferente o de desarrollo diferente, que solo se generan por el hecho de que se hayan producido pues marcos normativos sesgados o direccionados hacia beneficio de determinadas entidades o organizaciones. Séptimo, y con esto nos vamos, séptimo problema. Doctor Quispe, ¿se encuentra? Doctor Quispe. Ok, seguimos. Doctora Andrea Gómez. Sí, profesor Fernández. Hola, doctora. El control social insuficiente enfrenta desafíos debido a la complejidad del sector, asimetría de la información, falta de información disponible al público y la aparente tolerancia social a formas de abuso. Mayor enfoque en prestación de servicios y, en menor medida, el monitoreo de las adquisiciones y costos. Es necesario fortalecer y mejorar la información y capacidades técnicas para la disponibilidad de las mismas. Se debe hacer valer el derecho y los intereses legítimos de la sociedad en el acceso y conocimiento de la información, impulsar, difundir, monitorizar y controlar el cumplimiento de los derechos en salud. Gracias, doctora. La sociedad tiene una participación fundamental en lo que es el monitoreo de la lucha anticorrupción, lucha contra la corrupción, ¿ok? En tanto la sociedad no sea nuestro aliado estratégico para poder identificar estos actos de corrupción, van a pasar desapercibidos.
Por lo tanto, la sociedad debe ser el principal veedor, el principal monitorizador de las acciones dentro del sistema de salud y debe ser el que garantice que estos se estén desarrollando de manera transparente y con el debido conocimiento de todos los que podrían ser beneficiados con estas acciones del Estado. Y finalmente, el último problema es la necesidad de integración. Los esfuerzos de anticorrupción necesitan estar sistemáticamente integrados dentro de la política del sector salud en todos sus niveles. Es decir, que la información debe ser integral e integradora. Y que por otro lado, el sistema de salud debe ser uno solo para poder minimizar los riesgos de hechos de corrupción. Bien, doctores, hasta aquí entonces vamos a llegar la sesión de hoy porque vamos a comenzar a trabajar de una manera diferente nuestras clases teóricas. Voy a compartir la pantalla de nuestra aula virtual. ¿Ok? Ya la tienen ustedes. Bien, ya la tienen ustedes en pantalla. Estamos iniciando la unidad 3. Y en la semana 9, como corresponde, se encuentra definido. No, en la semana 9 no. En la semana 9, que es la que nosotros estamos haciendo, pero en la semana 10. ¿Ok? En la semana 10 tenemos nuestras lecturas obligatorias. ¿Ok? Y es necesario que comencemos a revisarlas para poder tener una visión mucho más objetiva para el examen final. Semanalmente voy a ir asignando estas lecturas y la presentación de estas dos lecturas a un grupo. ¿Ok? Para la siguiente semana, el grupo conformado por los doctores Campos, Rivera, Gómez, Torres y Celada nos van a presentar el contenido de estas dos lecturas. Pero miren ustedes, por favor, se hace mención al título de la lectura y también a las páginas que deben ustedes revisar. En el caso de la lectura 29, Conferencia Sanitaria Panamericana, Estrategia de Recursos Humanos para el Acceso Universal a la Salud y la Cobertura Universal de Salud, deben repasar o presentarnos el contenido de la página 3 a la página 9. Y de la lectura Marco Analítico para el Diagnóstico Institucional de Sistemas de Salud, de Servicio Civil, deben presentarnos el contenido que va de la página 8 a la 33 y de la 38 a la 46. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo van a hacer? Van a dar lectura a esas dos bibliografías, van a extraer la información importante, sobre todo de las partes que hemos citado, ¿ok? Y van a elaborar un PowerPoint. Con ese PowerPoint, el próximo lunes, déjenme ver qué lunes es, el lunes 24 de octubre, nos van a presentar el contenido que hayan ustedes extraído de esas dos lecturas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió, doctores Campos, Rivera, Gómez, Torres y Celada? Sí, doctor. ¿Sí? Entendido. Perfecto. Recuerden que aquí en la parte inferior tienen las lecturas. Lectura obligatoria semana 10.1 y lectura obligatoria semana 10.2. ¿Ok? Bien, doctores. Listo.
Nos vemos entonces el domingo en la práctica correspondiente. ¿Sí? Doctor, ¿hay un tiempo límite? Buena pregunta. Sí, consideren ustedes, yo supongo que unos 40 minutos, 50 minutos va a alcanzar para que ustedes nos puedan presentar esa, eh, esa presentación. Me olvidé de mencionarle, las exposiciones que vayamos asignando semanalmente a un determinado grupo de práctica tiene la debida calificación y va a ser considerada en esta segunda parte del curso, ¿correcto? Así es que es bueno que lo tengan presente para que puedan desarrollar de la mejor manera sus presentaciones. Solo un PowerPoint, no quiero resúmenes, extracción de contenido, no. Todos tenemos ya las lecturas a disposición, así que lo que necesitamos es que ustedes nos la presenten y nos la expliquen, ¿ok? Con un PowerPoint estará muy bien, ¿de acuerdo? Me envían un día antes, el domingo por la noche, o el mismo día lunes, en el transcurso del día, me envían su PowerPoint a mi correo electrónico para poderlo tener presente. ¿De acuerdo? Bien, doctores, comenzamos a trabajar esta segunda parte del curso, entonces. Los veo el domingo en cada aula práctica. Que estén bien. Buenas noches. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctores. Doctor, Gracias. disculpe, Dígame. ¿Gómez Loaiza o es otro alumno? Doctora, he citado a los grupos de está bien. práctica. Gómez Neira. Laura Nicole. Ujú. ¿Ya? Ok. Hasta luego, doctores.